Buenas tardes, vamos a comenzar con el análisis de la ofrenda musical de Bach. En, en el tablero de Classroom van a encontrarlo como clase número 16 y aquí les estoy compartiendo tres archivos. Un archivo donde está la ofrenda musical de Bach en PDF para estudio, un video de YouTube de la ofrenda musical que es de la página de Jeru Bach, que van a encontrarlo así en YouTube. Y hasta aquí el link. Y les estoy dando también un artículo sobre la ofrenda musical que está en Wikipedia y que me parece que es buena la información que tiene y por eso se lo estoy compartiendo, porque no es una información que esté mal redactada y mal informada, o sea, está bastante bien. Entonces son tres archivos que le estoy dando aquí y liga que van a servir como apoyo adicional a la clase que vamos a tener en video. Ahora, en el video de YouTube, que es el de Jerubach, lo que vamos a ver aquí son las soluciones de los cánones que componen a la ofrenda musical. Es una reproducción de toda la ofrenda musical completa de Bach, que está compuesta de... Aquí está la estructura de la ofrenda musical, como aparece en este artículo de Wikipedia. Está compuesta de dos Ricercares, que son fugas, 10 cánones, y esta obra de Bach, de la ofrenda musical, incluye también una sonata, una triosonata sobre el tema regio. Es una obra, bueno, toda esta información ya la tienen aquí. Nada más para como introducción quiero decir que esta obra Bach la escribió para como una ofrenda para Federico el Grande, y se dice que este monarca le dio a Bach este tema, que es el que están viendo aquí. Federico el Grande le dio el tema a Bach y le pidió en ese momento que improvisara sobre este tema. Sin embargo, Bach se dio cuenta que el tema requería de mayor preparación y fue que posteriormente entregó esta ofrenda a Federico el Grande, que es lo que conocemos como la ofrenda musical, y que está compuesta de esto, como ya habíamos mencionado, de dos Ricercares, que son fugas, de 10 cánones, y de una triosonata sobre el tema regio, que este es el tema regio. Ahora, nosotros vamos a comenzar a estudiar sobre la partitura, que ya la tienen en PDF. Van a observar que la partitura en PDF, van a encontrar que la ofrenda musical viene por duplicado. Esto se debe a que la primera parte de la edición que tienen de la ofrenda musical viene con los cánones sin solucionar, y la segunda parte viene con las soluciones de los cánones. Entonces lo explico. Aquí en la página 8 de la partitura van a ver los cánones que están escritos de forma enigmática. Van a ver, por ejemplo, que escribe Bach aquí con una doble clave, y lo que nos está diciendo es que tenemos que resolver el enigma, es decir, resolver el canon en base a estas pistas que nos está dando. ¿Sí? Aquí pueden ver que, por ejemplo, este canon comienza con un canon perpetuo y luego tenemos cánones diversos sobre el tema regio. Pueden ver que este canon, por ejemplo, el número uno de los diversos, solamente es una línea melódica, pero al final de esta línea melódica van a encontrar que Bach nos pone una clave invertida y nos está dando la pista de cómo debe uno encontrar la solución de este canon. Bueno, estos cánones que no están solucionados y que se presentan en esta forma se llaman cánones enigmáticos. Ahora, en la página más adelante es la página... Ahorita vamos a adelantar. Vamos más adelante. Ahorita les comento qué página es. Es en la página 41, es ahí donde vamos a comenzar a estudiar. En la 41 y un poco antes, otra vez tenemos a la ofrenda musical, digamos como repetida, pero lo que pasa en esta segunda parte es que ahora los cánones se están presentando solucionados. Y las soluciones, digamos, ya no son enigmáticos, sino que los cánones ya están mostrados de forma abierta o en notación abierta. Y las soluciones de estos cánones, por ejemplo, del primer canon que vamos a ver, que es este canon perpetuo, es una solución de Johann Philipp Kinberger, que se dice que fue alumno de Bach. Y estas soluciones vienen en su tratado que se llama El arte de la composición estricta. Entonces,
Lo primero, bueno, que podemos mencionar para empezar el análisis de este primer canon, que se llama canon perpetuo. El canon perpetuo es un canon que, como lo dice su nombre, no tiene fin, sino que se puede repetir de manera infinita. Por esta razón van a notar en este canon que tenemos las barras de repetición, porque el canon se puede repetir una y otra vez, está estructurado y escrito para que se repita una y otra vez. Sin embargo, digamos que la perfección con la que escribe Bach nos permite hacer un final y formar un final en este punto. La armonía lo permite en este movimiento de quinto a primero de dominante a tónica, nos permite dar una conclusión en este lugar al canon. Aunque el canon en sí mismo no tiene en sí una coda, una conclusión. Esto lo van a comprobar en el video. Entonces este canon perpetuo, yo les pido por favor que lo escuchen primero y lo vean cómo se soluciona en el video que les di precisamente del canal Yerubach. Y en este lo van a ver en el minuto 8:46. En ese minuto van a poder escuchar y ver cómo se solucionó este canon, que es el que vamos a empezar a analizar, y van a comprobar cómo el canon se repite una y otra vez, y debido a estas repeticiones constantes se le llama canon perpetuo o canon infinito. Ahora, lo que vamos ahorita por el momento a estudiar es el concepto armónico. O sea, vamos a comenzar con el análisis armónico ahorita para comenzar a trabajar esto. Entonces tenemos que tener en cuenta que en el contrapunto para que tenga estructura y forma requiere de una coordinación armónica. Esto es inevitable. Sin un buen dominio de la armonía y una comprensión adecuada de la armonía, estas combinaciones, en este caso canónicas, se hacen imposibles. Se volvería todo en una mezcla incongruente de sonidos y una frase sin sentido. Bach, en cambio, nos ofrece una música altamente estructurada, lógica, aparte de que tiene una estética muy elevada y la expresión de las líneas. Bueno, todo esto Bach lo logra dentro de su genialidad, pero el elemento técnico que le permite hacer esto es la coordinación armónica, la comprensión armónica, y esto es lo que vamos a comenzar a analizar. Y aunque analicemos únicamente el primer y segundo compás, aunque parezca muy poco, pero hay una gran cantidad de información que debemos tener en cuenta ya en esos compases. Como ustedes saben, la armonía se vuelve, digámoslo así, como el punto sensible y difícil de la escritura, y a muchos nos cuesta trabajo entender realmente cómo manejar el concepto armónico. Pero como les repito, es fundamental para que el contrapunto tenga estructura. Para que sea una forma musical necesitamos la coordinación armónica. Entonces, la armonía se domina a través del contrapunto, pero al mismo tiempo, a su vez, el contrapunto se estructura gracias a la armonía. Es decir, armonía y contrapunto, en realidad, ya en este punto, en este nivel, no hay una separación entre estas dos disciplinas. Son dos lados de la misma moneda. La armonía dominada a través del contrapunto y el contrapunto como un factor de cohesión, de coherencia, de estructura para el contrapunto. La armonía como un factor de coherencia para el contrapunto. Entonces vamos a comenzar observando el potencial armónico, cómo lo utiliza Bach. Antes entonces tenemos que establecer un contexto. Para la época de Bach, el barroco y el clasicismo, por supuesto, hay un principio en el potencial armónico que es general, y es que la armonía, la música, está girando en torno a tríadas. Es decir, esa es la base de esta música y de esta escritura, el uso de las tríadas. Ahora, también se usan los acordes de séptima, pero la séptima se usa específicamente sobre ciertos grados. El quinto grado, que es el quinto 7, el segundo grado, segundo 7, y el séptimo grado, el disminuido, que puede ser con séptima menor o séptima disminuida. Esos acordes se pueden usar en diversas inversiones también, y serían las disonancias que podríamos llamar esenciales en esta época. Es decir, el potencial armónico básico son las tríadas, y las disonancias esenciales, que serían los acordes con séptima de quinto, segundo y séptimo grado. La séptima sobre todos los demás acordes o sobre todos los demás grados también se usa en la armonía y contrapunto del barroco, pero esas séptimas sobre los demás grados se usan casi siempre en forma de suspensiones, es decir,
se usan a manera de cuarta especie, siempre como suspensiones preparadas y resueltas. Esto quiere decir que la séptima no se usa libremente como en la música popular actual, o en el jazz, donde la séptima se usa totalmente libre. En el barroco no aplica así. Entonces debemos tener en cuenta que un punto es que Bach no está creando y no crea armonías nuevas o armonías modernas. Es decir, en la música de Bach o en sus contrapuntos ver acordes extendidos de oncena, de novena, de trecena o acordes extendidos alterados es forzar demasiado este lenguaje y es imponerle una visión totalmente distorsionada a esta música. Este concepto de armonía extendida no aplica para la época barroca y bueno, y hay muchos elementos con los que podemos refutar esa visión errónea, pero por el momento no nos vamos a detener en ese aspecto histórico. Entonces, vamos a comenzar directo a analizar el primer y segundo compás, que ya nos da mucha tela de qué cortar aquí. Tenemos mucho material. Primero tenemos que ver que este contrapunto, lo primero que vamos a revisar es que el tema que está en la voz intermedia es el tema que Federico el Grande le dio a Bach, y a esto le llamamos el tema regio, porque fue el tema dado por este monarca. Este tema que está en la voz de en medio, en clave de do, funciona como canto firme. Y ahí estamos observando cómo Bach está recurriendo a estas técnicas que son del pasado. Es decir, la escritura con canto firme, pues es una técnica vinculada al contrapunto y a la composición del siglo XI al siglo XV. Sabemos que en el siglo XVI el canto firme comenzó a caer en desuso. Entonces aquí podemos ver cómo en Bach, digamos como que convergen, es como que Bach nos muestra dos espíritus. Bach, el hombre medieval, el hombre que está todavía vinculado al gótico, y Bach, el hombre moderno, que está vinculado a la armonía funcional y a la armonía tonal. ¿No? Son como esos dos aspectos que tiene Bach, esas dos dimensiones, el mundo o la antigüedad y la parte, digamos, como de la modernidad. Entonces, este aspecto donde Bach está tomando un canto firme, pues, y sobre ese canto firme está tejiendo un contrapunto, pues precisamente eso es lo que lo vincula todavía con la parte antigua, ¿no? Con el Ars Nova, el Ars Antiqua y hasta el siglo XV. Ahora, el arte del canon también es un arte que está vinculado más a la antigüedad, no es, digamos, algo moderno en tiempos de Bach. El canon, pues, se remonta nuevamente al Ars Nova. En el Ars Nova encontramos ejemplos de la escritura canónica. Estamos hablando del siglo XIV, 13-14, donde podemos ir encontrando algunos ejemplos de escritura canónica. Entonces, el tema, lo que nos está diciendo Bach aquí es que el tema o el canto firme que le dio Federico el Grande, este tema puede ser tratado para componer un canon infinito. Y en este caso lo que vamos a observar es que para la colocación de las voces, Bach utiliza principios muy claros. Uno de los primeros principios que observamos en este canon específicamente es que Bach no cruza las voces, no hay cruzamientos de voces. El soprano nunca se cruza con la voz de en medio y el bajo nunca se cruza con el canto firme. Cada una se mantiene en su propio nivel, digamos en su propio piso. Y eso es un principio que ayuda a darle claridad a la escritura polifónica. Por supuesto, los cruzamientos de voces es una técnica que es propia del contrapunto y desde sus albores, desde el órganum medieval, desde el órganum en sus inicios, los cruces de voces ya se verificaban desde esas prácticas. Pero aquí vemos que de manera muy clara y precisa no usa los cruzamientos. Lo primero que estamos observando es que cada voz está en su propio piso. Segundo concepto, Bach asigna tesituras muy claras y precisas a las voces. Entonces podemos ver que el canto firme o el tema que dio Federico el Grande es un tema que se mueve en un ámbito. Si tomamos a 2.5 como punto de referencia, podemos ver que el tema de Federico el Grande baja en lo más grave hasta Sol 4 y sube en lo agudo hasta La bemol 5. Esto quiere decir que el tema se está moviendo desde este Do, una sexta arriba, y desde este Do 5, una cuarta abajo, lo cual significa que el tema en su totalidad se está moviendo en un ámbito de octava
y un grado arriba, es decir, de sol a sol hasta este la bemol. Básicamente el ámbito del tema es una octava. Podemos ver que el tema tiene un ámbito estrecho y en este caso lo que vislumbra Bach es que en este caso, para este canon, el tema precisamente va a funcionar como voz intermedia, porque tiene este ámbito que no es demasiado grande. Ahora veamos el ámbito que le da Bach o la tesitura que le da a su contrapunto, el cual va a ser tratado canónicamente. Aquí podemos ver que el contrapunto tiene un movimiento desde este la bemol, que es la nota más aguda, pero llega hasta este do-7, así que este sería el sonido más agudo. Podemos ver que desde este do-7 llegamos hasta este do, y de ahí bajamos hasta sol. Esto quiere decir que el ámbito de esta voz es de una octava, es decir, de do a do, y desde este do hasta una cuarta, que es sol. O sea que tenemos un ámbito de oncena en este caso. Es un ámbito de oncena, a diferencia del tema que está en un ámbito de octava, como ya mencionamos. Entonces, el contrapunto tiene en este caso un ámbito o una tesitura mucho más amplia. Es una tesitura de oncena, una extensión de oncena la que usa Bach. Y podemos ver que entonces el contrapunto funciona como voz superior y después el mismo contrapunto se convierte en canon en el bajo 2 octavas más abajo. Naturalmente, como son las voces extremas, soprano y bajo, naturalmente se pueden mover en ámbitos más amplios. Si Bach hubiera escrito esta amplitud del rango en la voz intermedia, ahí seguramente habría más dificultades y problemas para manejar a las voces extremas, porque se estarían cruzando con la voz de en medio. Entonces, esto es un primer aspecto que tenemos que observar ya de entrada en la escritura polifónica. ¿Qué tesituras están siendo asignadas a las voces? Y en este caso, que Bach no permitió los cruzamientos de voces, cada voz en su propio piso. Y ya vimos cómo el ámbito más estrecho está asignado a la voz del medio, que en este caso es el tema. Entonces, por lo tanto, no sería viable pasar el contrapunto como voz intermedia y esta la voz superior. Ese orden no nos daría una posición, digamos, como muy lógica para la posición de las voces, la colocación de las voces. Ahora, aquí podemos ver que el bajo está imitando exactamente todo lo que hace el antecedente. Aquí podemos ver esto corresponde a este compás, estas figuras corresponden a este compás, ¿no? Estas corresponden a este, estas a este, estas a este, estas a este, y nuevamente estas que están aquí son las mismas que volvemos a encontrar en este punto. Esto quiere decir que de principio a fin, en el consecuente, que es el bajo, no hay una sola nota que no esté incluida en el antecedente. Es lo que estamos viendo, es una imitación continua de principio a fin, y eso es propiamente el canon. Es decir, no hay partes libres, todo es una imitación perpetua. No hay interrupciones de la imitación. El consecuente reproduce en su totalidad al antecedente. Y otro aspecto que también hay que señalar es que la imitación es estricta. Podemos ver que como Bach hizo la imitación a la octava, bueno, en este caso 2 octavas abajo, podemos ver que debido a eso el consecuente está imitando nota por nota al antecedente. Todo eso es lo que califica esto como un canon, que la imitación es perpetua y es estricta. Si fueran imitaciones simples como las que hemos hecho anteriormente, el consecuente reproduciría parcialmente al antecedente. Aquí no, aquí la reproducción del consecuente es total. Por eso se llama canon. Entonces tenemos un canon a dos voces en torno al canto firme. Esa es la estructura que está usando Bach. Un canon a dos voces a la octava inferior, pero en torno al canto firme. Ahora, vamos a ver el siguiente elemento, que es donde vamos a entrar ya en materia del análisis, y es el aspecto armónico. Todos sabemos, y todos y todas ya sabemos, que en el contrapunto manejamos un potencial armónico. Eso lo hemos hecho ya en nuestros ejercicios. Y ese comprender el potencial es el aspecto que yo he mencionado y subrayado como esencial para que el contrapunto esté bien coordinado, para que haya coordinación en el contrapunto. Entonces, ¿cuál es el potencial armónico en Bach? Pues es muy similar al que hemos usado en nuestros ejercicios. Tenemos que decir que para Bach el potencial armónico son las terceras, las sextas, las quintas y las octavas, que es básicamente lo que hemos manejado. Y es lo que nos da por resultado triadas.
¿no? La producción de tríadas, estos intervalos. Ahora, de estos intervalos de tercera, sexta, quinta y octava, en Bach los que van a ser fundamentales o van a ser intervalos esenciales son la tercera y la sexta. La quinta y la octava son también intervalos, por supuesto, importantes, pero no son esenciales. Esenciales para Bach son la tercera y la sexta. Esos van a ser los intervalos básicos. Y el potencial armónico de Bach va a estar girando en torno a tríadas y los acordes de séptima que ya mencioné con anterioridad. Entonces comenzamos analizando esto. ¿Cómo va a hacer Bach su canon? ¿O cómo va a vislumbrar este canon en torno al canto firme o el tema regio? Bueno, pues lo primero es que tenemos que ver que este canto firme tiene un potencial armónico, es decir, tiene una base armónica. Si no partimos de la base armónica, pues va a ser difícil poder escribir este tipo de contrapuntos. Va a ser difícil que se logre algo coherente. Entonces tenemos que saber que el canto firme encierra un potencial y lo que vamos a tratar de descubrir cuál fue el potencial armónico que vio Bach y qué es lo que le está permitiendo lograr estas combinaciones canónicas. Entonces comenzamos. La primera nota del canto firme es la nota Do, naturalmente es la tónica del tono y que implica armónicamente, aquí sabemos que implica el acorde de Do menor que es el primer grado. Pero podemos ver que la primera nota que escribe Bach en su contrapunto es La bemol, que justamente este La bemol no está en la triada de Do. Aquí tenemos ya que empezar a señalar ciertos principios que van a ser básicos para este compositor. Uno, tenemos que aprender a observar la jerarquía de las notas. Y esto también es una idea que se extiende a toda la música barroca. Bueno, incluso a la clásica, por supuesto. Tenemos que decir que la jerarquía la establecen los tiempos. Entonces, un tiempo fuerte no es lo mismo que un tiempo débil. Y también la jerarquía la establecen las duraciones. No es lo mismo una disminución que una aumentación. Entonces, no es lo mismo un valor corto que un valor largo. Esos son dos puntos que debemos de tener siempre en cuenta para poder entender cómo se estructura o cómo se genera la contextura armónica dentro de estas obras. Tenemos que ver que este La bemol no pertenece a la triada de Do, pero ¿qué estamos observando? Que Bach le da un valor muy corto y en el tiempo más débil. Esto quiere decir que en el tiempo fuerte y el valor más largo lo tiene la fundamental del acorde, que es Do menor. Entonces esta nota, además tenemos que ver que desde el punto de vista melódico está funcionando como un sonido asociado a sol. Eso también es otro factor que no debemos de olvidar en la escritura contrapuntística de Bach. Porque eso, el hecho de que esta nota se asocie, esto la convierte en un sonido auxiliar de la nota sol. Entonces podemos decir que por la duración y la posición métrica y por la relación melódica, este La bemol es secundario en términos de la tríada principal, que en este caso es Do menor. Vemos que en el segundo tiempo el Mi bemol lo acompaña con Sol y aquí encontramos el intervalo esencial de Bach, que es la tercera. Podemos ver también que aquí está la sexta, que también es un intervalo importante, pero en el tiempo fuerte o en la parte fuerte donde está el punto de encuentro, digamos el punto de ataque, en este punto Bach está colocando una tercera, estamos viendo el intervalo esencial y nuevamente volvemos a ver que en el siguiente punto de ataque ahora Bach selecciona una sexta y en el siguiente punto de ataque tenemos una tercera. Ahí podemos empezar a ver la importancia que tienen las terceras y sextas en el potencial armónico de Bach. Ahora vamos a verlo en términos armónicos. Este Mi con este Sol forma una tercera. Fa en este caso es una novena con el Mi y vemos cómo le da la posición más débil al Fa rítmicamente hablando y métricamente y por la trayectoria melódica sabemos que es una nota de paso. La siguiente nota, que es el Sol, lo acompaña con el Mi y forma una sexta. En este caso el Re, que forma una quinta vacía con el Sol, podemos ver que este Re está en la posición métrica más débil y siendo una nota de paso. Y caemos a la tercera en el siguiente tiempo. Ahora, aquí ya tenemos esta relación de consonancias y disonancias y la relación de cómo las terceras y sextas están cayendo en las partes fuertes. Digamos que eso es lo que nos está mostrando el potencial. Pero tenemos que ver ahora en cuanto a términos de función armónica. Aquí podemos ver que lo que está en el principio del tema regio es la tríada de Do menor, Do, Mi, Sol. Y vamos a ver cómo trató Bach a esta tríada. Primero, la tercera en este punto la acompañó con la quinta del acorde.
Esto quiere decir que la tercera va acompañada con la quinta, 3 más 5 por decirlo así. Y se forma esta tercera y aquí se dibuja el acorde completo, do, mi, sol. Queda claro que el la bemol es solamente un sonido auxiliar y podemos ver cómo la tríada de do menor está perfectamente definida. Ahora, el tercer tiempo es un punto interesante para el análisis. ¿Por qué? Porque la nota sol es la quinta del acorde. Entonces tenemos que entender nuevamente de forma relativa a cada sonido. En estos contrapuntos y en esta música y en el estilo de Bach no podemos ver a los sonidos y a los intervalos en un plano de igualdad. Tenemos que recurrir a estos conceptos de jerarquía o de relación, de relatividad. Entonces, la fundamental de un acorde, como lo dice su nombre, es la que fundamenta la armonía, es una nota esencial, es la que tenemos aquí representada. La tercera del acorde, que en este caso es mi bemol, la tercera es una nota que va a ser eje para los procesos armónicos de Bach. O sea, la tercera podemos decir que do es la fundamental, como lo dice el nombre, pero la tercera de los acordes podemos decir que es como la nota eje. Es un eje en los contrapuntos de Bach. Ahora, ¿cuál es, digámoslo así, el patito feo del acorde? El patito feo es la quinta del acorde. La quinta del acorde, ¿qué puede producir? Tiene un problema la quinta del acorde. Con la fundamental produce un sonido vacío, que es la quinta, por ejemplo, de do a sol. Y tiene un segundo aspecto, que la quinta del acorde, cuando está en el bajo, puede producir una segunda inversión no deseada. Y ese es un problema en el contrapunto de bajo. Ahorita lo vamos a analizar con un poquito de más detalle. Entonces, aquí es significativo que la quinta del acorde, la quinta de la tríada, que es la nota sol, Bach la está acompañando con la tercera, que es mi bemol, y forma una sexta. ¿Qué está evitando Bach? Está evitando que la quinta del acorde esté acompañada con la fundamental, porque entonces formaría una cuarta. Entonces, aquí podemos ver de qué manera Bach está, digamos, como en este caso, evadiendo la cuarta no deseada en la segunda inversión de los acordes. Lo está haciendo a la quinta acompañándola con la tercera para formar una sexta, pero no la acompaña con la fundamental, ya que formaría una cuarta áspera y sobre todo vacía. Ahora, más adelante podemos ver cuando ya está el canon, ya las tres voces entrando, podemos ver nuevamente cómo la quinta del acorde, digamos que esta nota Bach no se preocupa, porque sabe que esa nota se va a convertir en una voz intermedia, es decir, la nota sol, que es la quinta del acorde, no nos produce el problema del acorde en segunda inversión o de sexta y cuarta, porque el bajo que está llevando el canon tiene la fundamental de la armonía. Aquí podemos ver cómo está el acorde completo, do, mi, sol y la quinta del acorde, que en el principio nos estaba dando como un atisbo del problema del acorde de sexta y cuarta, aquí desaparece porque ya está acompañado por la fundamental de la tríada. Entonces, esto es un tema que tenemos que tener en cuenta. Tal vez suena un poquito pedante, pero así es como tenemos que analizar la armonía en estos compositores, porque la armonía es un punto clave. Ahora, para detallar un poco más este principio que acabamos de ver, cómo Bach le da un valor a cada nota de la tríada. La fundamental es la base, es la nota esencial. La tercera es el eje en los procesos armónicos y polifónicos de Bach. Pero la quinta puede ser, es una nota complementaria, pero la quinta tiene una jerarquía menor a la fundamental de la tercera. Porque de hecho las quintas a veces se suprimen en los acordes, en estos estilos. Y la quinta puede tener también ciertos inconvenientes. Si se combina con la fundamental, puede producir una quinta vacía o hueca en los tiempos fuertes y la quinta en el bajo puede producir el problema del acorde de sexta y cuarta o un tratamiento inadecuado de la segunda inversión. Entonces estoy poniendo ahora como ejemplo la invención número 1 a dos voces de Bach para ejemplificar nuevamente cómo Bach justamente lo que estamos diciendo no son solamente como especulaciones teóricas, sino es parte del proceso compositivo de Bach. Veamos el tema de la invención número 1. Está en do mayor y podemos ver que al final del tema nos ofrece un salto de quinta de do a sol. Si nosotros pensamos que el acorde es do mayor al principio, podemos inferir que la nota sol es la quinta del acorde. ¿Qué hace Bach? Al principio de la invención no hay problema, la nota sol puede ser interpretada como la quinta del acorde de do. ¿Por qué? Porque no está en el bajo. Podemos ver que cuando entra el tema en la otra voz,
Como está la fundamental en el bajo aquí y está la tercera presente, esta quinta no resulta problemática, no tiene ningún problema, pero aquí es donde viene la parte interesante que debemos de notar. La nota sol ahora va a pasar al bajo, porque es producto de la imitación que estamos viendo aquí. Y cuando pasa al bajo, aquí sí surge un problema y podemos ver un hecho contundente. Bach, la nota sol no le da el mismo valor. Pueden ver que aquí a esta nota la interpretó como la quinta de do, pero no hay problema porque abajo está la fundamental. Pero esta nota, que fue la quinta de do, cuando pasa al bajo ya no la puede sostener como la quinta de do mayor. Y aquí lo podemos ver claramente. En consecuencia, Bach le cambia el valor a este sonido. ¿Y en qué la convierte? En la fundamental de sol mayor y cambia a la dominante. Aquí podemos ver que esta nota, que tiene una posición relativamente débil, porque es la quinta de la tríada, acá ya no se puede sostener porque está en el bajo y Bach le da un valor más fuerte, la convierte ahora en la fundamental, en este caso de sol mayor, y de esa manera evita el acorde de sexta y cuarta de do mayor en este lugar, que sería completamente incorrecto y produciría una debilidad armónica que Bach no quiere. Así que ese punto que acabamos de mostrar en la invención número uno también se aplica a nuestro canon que estamos analizando, porque aquí podemos ver que la quinta del acorde, nuevamente, ¿qué hace Bach al estar la quinta, en este caso en la voz grave? Porque aún no ha entrado el bajo, sino que aquí esta nota está funcionando como bajo, pues la acompaña con la tercera y evita el problema de una cuarta inadecuada, y más adelante pues podemos ver que esa misma quinta en realidad ya es una nota intermedia acompañada por la fundamental, es decir, no tenemos el problema. Esa nota ya no produce ningún inconveniente. Entonces, por el momento vamos a dejar aquí el tema, pero tienen que ver que el orden armónico es impecable en estos compositores y en Bach especialmente para estructurar su polifonía. Entonces tenemos que quitarnos esta noción de que Bach es como un caos y produce acordes raros, que a veces surge esta idea. No, Bach tiene un principio armónico muy claro, muy fundamental, y estamos hablándolo con detalle porque si las bases armónicas no las profundizamos, nuestro curso de escritura en realidad no va a funcionar bien. Muchas de las debilidades y de los problemas que hemos encontrado en nuestros ejercicios y de las revisiones que hemos hecho con anterioridad, pues están centradas en la armonía, y por eso estamos profundizando en el concepto armónico. En la siguiente clase vamos a seguir haciendo el análisis. Ahorita estamos viendo como el principio, los principios fundamentales de los conceptos armónicos para Bach, y seguiremos ahondando en más elementos. Tan solo en en este canon ya aprenderemos muchas cosas que nos van a servir como referencia para seguir con el análisis de la ofrenda musical.